Your Friendly Neighborhood Spider-Man, o Tu amigo y vecino Spider-Man. Esta serie que pasó años sin mostrar noticias desde su primer anuncio ya ha culminado, y pese a todo el rechazo y cero expectativas iniciales, logró atrapar a la audiencia que se atrevió a darle una oportunidad. ¿Cómo lo hizo? Hablemoslo con spoilers. La nueva serie animada del héroe insignia de Marvel iba a tener un enfoque muy diferente al que terminaron por presentarnos. Para empezar, al tratarse de un producto de Marvel Studios, estos obviamente querían que fuera una expansión de su universo cinematográfico, por lo que la serie fue concebida en un inicio, claro está, como la historia del Peter Parker de Tom Holland previo a conocer a Tony Stark en los sucesos de la cinta Civil War, donde veríamos sus primeros diseños de traje, conoceríamos a más personajes de sus historias y por supuesto, sus primeras experiencias luchando contra el crimen. No obstante, esto podría haber resultado muy mal y confuso por dos razones. Primero, desde los primeros anuncios se reveló el diseño de muchos personajes como Peter Parker, la tía May, incluso Daredevil y Doctor Strange, hasta los Osborn. Y fuera de la polémica que generaron ciertas decisiones que algunos consideran muy woke por parte de Disney y Marvel, lo cierto es que, al ver esta amplia lista de participantes en la serie, no podías evitar sentirte confundido respecto a su canon. ¿Los Osborn sí existen en el UCM? Luego de que en No Way Home nos dijeron que no existía ni Oscorp ni nada relacionado a ellos en este universo. ¿Peter conoció a Doctor Strange antes que Tony Stark? Cuando vimos que se presentaron formalmente en Infinity War, ¿lo ven? Muy confuso. Y lo segundo es que la idea de revisar la historia del arácnido encarnado por Tom Holland a través de un formato animado, si bien no suena una mala idea del todo, tampoco era lo más rentable considerando lo duramente criticado que ha sido esta versión por muchos de los fans. Les confieso que yo no tengo tanto problema con este Spider-Man. Francamente me considero de las pocas personas que defienden mucho la cinta de Homecoming. Far From Home se me hace entretenida a pesar de su terrible desarrollo de historia y personajes. Y claro, fui una de las personas que más gritó en la sala de cine cuando llegó No Way Home. No lo considero ni el mejor ni el peor, reconozco sus carencias y sus virtudes, pero tomando en cuenta que su verdadero camino como héroe comenzó en la última cinta de su primera trilogía, visitar ese pasado antes de todo lo que vivió para volverse el Spider-Man que conocemos sería un enorme retroceso que afectaría el cariño que los fans ya han empezado a tenerle al personaje. Afortunadamente, sea gracias a la tendencia del multiverso o que el proyecto tardó mucho en concretarse, se optó por que la serie se ambientara en otro universo, aunque conservó gran parte de su idea original con algunas referencias al UCM, desde diálogos reconocibles hasta la banda sonora de ciertos personajes, siendo una especie de what if. ¿Qué hubiera pasado si Peter Parker era reclutado por Norman Osborn en lugar de Tony Stark? Lo cual sonaba como una historia muy interesante para desarrollar. ¿Lo fue? Antes de verlo, si les está gustando el video dejen su like, compártanlo y suscríbanse con la campana activada, amigos. Primero hablaremos de lo que más se cuestionó, la animación de la serie, usando personajes con molde en 3D en fondos de 2D, además de tener un formato viñeta de cómic. Si bien fue un experimento muy interesante que parecía inspirarse, pero a su vez alejarse de lo visto en las cintas de Spider-Verse, no negaré que hay momentos donde la animación está algo rara, especialmente cuando los personajes tienen estas interacciones físicas, fuera de las peleas, claro, ya que muchas de estas sí están bien animadas y el balanceo es lo más sobresaliente, con esa naturalidad y fluidez que caracteriza tanto al héroe arácnido. Claro que también notamos la falta de expresividad y movimiento en muchos personajes de fondo, pero en cuanto a los protagonistas y algunos secundarios, la animación captura ciertas expresiones, sean notorias o sutiles, que reflejan también la esencia de los personajes. En cuanto a la historia, me agrada que no sea sobre el origen, pero tampoco de un héroe experimentado. Es una especie de Spider-Man año 1, con un protagonista que vemos evolucionar a medida que avanzan los episodios, y no solo él, sino también el mundo que lo rodea. Pese a las quejas iniciales de que la serie no se atreve a usar a personajes del círculo íntimo de Peter Parker, exceptuando claro a Harry Osborn y a la tía May, con el pasar de los capítulos, personajes como Nico Minoru, Lonnie Lincoln y Pearl se van ganando nuestra atención por sus buenas dinámicas y desarrollos, además de ser muy impredecibles debido a que no tenemos ningún conocimiento de su interacción con el protagonista en otros medios. Hubo momentos en los que creí que la razón de que Nico se sintiera tan mal del alejamiento de Peter era porque ella en realidad estaba enamorada de él, cosa que no resultó ser, pero ya ven a lo que me refiero sobre impredecible. Siendo esa amiga sarcástica y molesta que todos hemos tenido,
además de que esta joven bruja también guarda un secreto que me muero por descubrir. Lo mismo ocurre con Pearl, el interés amoroso de Peter, pero que en esta ocasión no tiene que ver tanto con su desarrollo de héroe, sino con el de otro de los pilares de esta serie, Lonnie Lincoln, preocupándose por él y de lo que está haciendo con su vida. Harry Osborn también me pareció muy bien manejado, siendo un personaje de la mitología de Spider-Man que ya teníamos que volver a ver. Un chico con estatus de celebridad que, por sorprendente que suene, es lo opuesto a su padre, siendo un buen apoyo moral para Peter y formando una gran amistad con Nico. Supongo que gran parte de esto se debe a que él nunca ha tenido amigos tan auténticos y cercanos como ellos. Ahora que va a forjar su propia empresa para seguir apoyando a sus amigos y las grandes promesas del futuro, solo nos tocará esperar para ver qué le aguarda a este personaje. Y May, quien vuelve a ocupar el papel de Ben como la guía paternal de Peter, igual que en el UCM. Si bien el personaje no tiene mucho tiempo en pantalla, sus interacciones con su sobrino se me hacen tanto entretenidas como muy profundas, tratando de aconsejarle cuando se siente superado por todo y trayéndonos una de las sorpresas finales más interesantes del final de temporada, visitando en prisión a Richard Parker, el padre de Peter. Me muero porque nos revelen más de este misterio y qué papel juega May en todo esto. Los villanos, algunos conocidos y otros no tanto, son otro elemento muy bueno pese a no ser tan sorpresivos, conociendo a algunos antes de portar sus máscaras, generando este sentimiento de evolución o avance, como quieran llamarlo, hacia lo que nosotros sabemos que se convertirán. No tuvimos pelea final con el Dr. Octopus como yo creí, pero tenemos un vistazo de su forma de ser y la escena final nos permite darnos una idea de lo que se avecina. Scorpion se vuelve el gran antagonista aunque lo derroten en el penúltimo episodio, siendo el primer gran adversario al que Spidey se enfrenta, dándole tremendo desarrollo justo en la cara y haciendo que Norman Osborn lo salve mandando su planeador. El planeador, por si ese traje verde no era una premonición tan evidente. Y esa criatura espacial tipo simbionte, cuya participación no es tan grande pero sí relevante en el principio y el final de la serie, prometiendo que veremos a mi villano favorito del arácnido muy pronto. Sobre los demás personajes, algunos no sobresalen tanto, siendo muy seguramente preparados para lo que vendrá a futuro, lo cual hace sentir que su participación no es de sobra, mas se siente como que no está completa, volviéndose un gran ya veremos. Por último quiero decir que me gustó cómo trataron en esta serie el hecho de que Spider-Man no es el único héroe en el mundo, y tampoco en Nueva York. Su enfrentamiento con Daredevil se me hace lo mejor a pesar de su duración limitada, demostrando la inexperiencia de Peter, pero también que es posible encontrarnos así de imprevisto con algún otro personaje conocido del universo Marvel sin la necesidad de que haya un capítulo especial donde colabore con el protagonista. Eso me pareció excelente. Y antes de hablar de los 3 personajes que más me gustaron de la serie, les recomiendo seguirme en Instagram y TikTok para más contenido, amigos. Sigamos. Peter Parker, no un Pete medio tonto, irresponsable y dependiente como el encarnado por Holland, sino uno que desde el primer capítulo nos muestra lo que el personaje es en esencia: bondadoso, desafortunado, nervioso, gracioso y naturalmente heroico. Es increíble cómo esta versión logra destacar tanto en un tiempo donde sentimos que el concepto de un Parker adolescente que asiste a la secundaria ya está muy quemado, pero eso solo habla de lo bien hecha que está esta serie. Y además hay notables diferencias a otras adaptaciones. Peter obtiene sus poderes posterior a la muerte de su tío Ben, por lo que gran parte de su desarrollo está en descubrir la clase de héroe que debe ser, ya que no tuvo la tan emblemática charla de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, empezando a ayudar a las personas para darle una razón al por qué obtuvo esas habilidades. Es ahí donde entra Norman Osborn, quien si bien parece ser una buena guía al principio, luego demuestra tener una mentalidad sobre el poder muy diferente a lo que Peter cree, llegando a casi influenciarlo por completo tras la brutal golpiza que le dio Scorpion, lo que causó un fuerte trauma en donde Peter ya no se siente suficiente, razón por la que el apoyo de personajes como May, Harry e incluso Lonnie es clave para volver a ponerlo en el camino correcto. Sus relaciones personales y compromisos se ven afectadas por su doble vida, como solo la suerte Parker puede hacer que suceda, y descubrimos que todo lo que vivió en esta temporada formó parte de un círculo creado por el destino, ya que la araña que le dio sus poderes vino de una de sus futuras batallas y modificada por Oscorp con la sangre del propio Peter. Siempre es un debate entre los fans qué versión de la picadura les gusta más, azar de la vida o un evento destinado, pero aquí tenemos un poco de ambos, ya que Strange nos dijo que lo ocurrido el día que Peter fue picado nunca debió ocurrir, aunque todos los hechos indiquen lo contrario. Una forma bastante ingeniosa de hacer
que la decisión de Peter sobre usar sus poderes para ayudar a otros, sin apoyo de Oscorp, se vuelva tanto un capricho de su destino como una decisión tomada por él mismo con responsabilidad. La decisión de un héroe. Y por otro lado, tenemos a Lonnie Lincoln. Inesperado lo mucho que me terminó por gustar este personaje. Siendo el opuesto y a la vez similar a nuestro héroe, tenemos un leve mensaje social sobre el racismo y los prejuicios por cómo Lonnie es observado por la gente y hasta vigilado por policías sin hacer algo que cause esa acción. Lonnie tiene la oportunidad de un futuro brillante como jugador de fútbol. Tiene una novia que lo quiere y es más listo de lo que el estereotipo de deportista dicta. Aunque bueno, ese estereotipo ya murió hace años. Pero todo se va al diablo cuando se une a la pandilla de la 110 para salvar a su hermano de esa vida. Ese mocoso malagradecido de mierda. Si bien Lonnie reniega de todo esto al principio, pronto surge la guerra contra Mac Gargan y sus escorpiones, poniendo en peligro su vida y la de su familia. Pero es respaldado por los miembros de la pandilla. Las mayores virtudes de Lonnie son su responsabilidad y lealtad, pero estas son mal dirigidas cuando siente esta responsabilidad con las personas que lo cuidan, aunque fueron estos mismos los que lo pusieron en peligro. Pero no solo eso, debido a su trato con la 110, el joven atleta pierde su puesto en el equipo de fútbol y con eso su futuro. Desiste de la escuela y termina por perder a la mujer que quiere, tras ponerla en peligro, por supuesto. Todo lo que le queda es la 110, y aunque no es una persona sin compasión, empieza a gustar de todo esto y obtiene finalmente el nombre por el que lo conocemos todos, Tombstone. Pero como ya dije, sigue siendo alguien compasivo y esto sigue aún después de obtener sus poderes, cuando su líder escapa y él hace lo necesario para salvar a los suyos, apoyando a Spider-Man en su pelea contra Scorpion y deteniéndolo de hacer algo de lo que se arrepentiría. Sin duda, Tombstone es un villano, o se volverá uno ahora que es el líder de la pandilla, pero no es una persona malvada, lo cual lo hace un personaje bastante atractivo al poseer muchas matices morales, y tal vez esos tonos blancos que comienzan a surgir en su piel son la señal de que el chico que alguna vez fue ya está desapareciendo. Y finalmente, Norman Osborn. Mientras que Lincoln era parecido y diferente a Parker, Osborn es absolutamente lo opuesto al joven de Queens. Ayuda a Peter a mejorar tanto su traje como su imagen heroica, pero estamos hablando del hombre que de una u otra forma se convertirá en uno de sus adversarios más letales. Norman posee un carisma peligroso y sabe decir lo indicado para manipular y hacer dudar a las personas como nuestro héroe. También vemos que le gusta sentirse superior, presumiendo sus victorias de forma elegante, pero con una notable arrogancia. Todo deriva de su interpretación de lo que es el poder. Un gran poder conlleva un gran respeto. Tomó una de las frases más icónicas de los cómics y la tergiversó a su oscura mentalidad. Pero eso también hace que comprendamos mucho de su actuar en la serie, como usar a Peter para sus objetivos disfrazándolo de un apoyo y orgullo casi paternal, logrando por poco influenciar en el joven araña de no ser por sus amigos. Pero la mayor evidencia está en el final, donde revela que los trabajos de sus pasantes en realidad eran parte de un proyecto para abrir portales al espacio. Y aun cuando Stephen Strange aparece para advertirle del peligro, el terco empresario solo aprovecha el comentario de su pupilo para atacar verbalmente a Strange y a los superhumanos de su mundo, tachándolos de irresponsables y dañinos para el planeta. Y a mi forma de ver las cosas, tal vez Osborn tiene el mismo problema que el personaje de Lex Luthor con Superman, ya que si para Norman el poder es respeto y alguien con su complejo de superioridad necesita de eso para sentirse pleno, ¿cuánto poder puede tener en un mundo donde las personas pasan de ser tamaño hormiga a ser gigantes? Hombres levitan a través de portales y muchachos se pegan a las paredes. No hay que ser un genio para darse cuenta de que Osborn teme a esta falta de poder. Lo podemos notar incluso al ver cómo se adueña de los inventos de Octavius, los cuales crearon a más personas así, o que su portal lo ayude a encontrar más poder del que hay en su mundo. Y si bien la revelación de este proyecto terminó por hacer que perdiera la confianza de Spider-Man, ahora Norman tiene en sus manos al simbionte, lo cual solo significa que sus oscuros planes todavía no terminaron. Pero ¿qué me dicen ustedes, amigos? ¿Qué les pareció la serie y sus personajes? Comenten su opinión y recibirán un saludo en el próximo video. Palabra es palabra. Your Friendly Neighborhood Spider-Man fue prejuzgada y muchos dirán que fue mala sin darle un vistazo siquiera, pero es una mentira. Es lo mejor que hemos tenido del personaje desde la tan querida The Spectacular Spider-Man, otra serie que también logró cautivar con su historia y desarrollo de personajes.
Si quieren que le haga un video a esa belleza de serie, solo coméntenlo. De paso les digo que me estoy volviendo a jugar las entregas de la saga Marvel's Spider-Man de Insomniac, por si quieren una reseña de estas historias también. Aprovechemos la fiebre arácnida, amigos. Y volviendo al punto central, solo nos queda esperar por la ya confirmada segunda temporada de esta serie, que parece que tuvo fe en sí misma, mientras que los demás solo esperaban lo peor. Yo le doy un 8.6 y tiene mi sello de oro. Gracias por ver este video, amigos. Esto fue Rick Cinema y nos estaremos viendo muy pronto.